alguien tiene que decir algo. No puede ser que hayan pasado tantos años y que nadie haya dicho como, oigan, Kirtutrix tenía una vaina colonial, cosa que ninguna de las otras dos Kirtutrix tenía. Y yo no le encontré ninguna. Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de Tu Espacio de Biología. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión les traigo la segunda parte de nuestra entrevista con Berenice de la Ciudad de México. Para ponernos en contexto, en la ocasión anterior estuvimos hablando de estromatolitos y quiénes generan los estromatolitos, específicamente las cianobacterias, la importancia que tuvieron para la historia de la vida en la Tierra, para oxigenar este planeta y permitir que otras formas que consumen oxígeno pudieran aparecer. Y después nos metimos más en la descripción de las cianobacterias, cómo reconocer una cianobacteria, y nos dimos cuenta de que estamos rodeados de cianobacterias por todos lados. Y ahora vamos a meternos más en detalle al proyecto de Berenice, que es con el género Kirtutrix. Entonces vamos a aprender un montón de cosas de cómo clasificamos un organismo, y ese paso entre que tienes la tesis y la publicas como artículo científico, y qué pasa cuando tienes nuevas especies. No siempre es tan fácil llegar a nombrar a tu nueva especie. Hay ciertas cosas que pasan antes. Entonces vamos a ver los detalles a fondo. Este programa va a ser muy como un insight dentro de la comunidad biológica para los que no son biólogos, para que vean lo que pasa dentro de la licenciatura, y también para los que están al inicio de la licenciatura, para que vean qué pasa después cuando tienes la tesis. Antes de empezar, quiero mandar un par de saludos a Jo Muleta, que nos escribió por Twitter. Bueno, le escribió a Tierra y nos comentó que su hija Lorca escucha la Biozona y que le gusta mucho Lorca. Y bueno, Lorca tiene 6 años y andaba buscando referentes con el pelo rizado, y bueno, Tierra tiene el pelo muy rizado. Y Jomuleta, que es su mamá, le presumía que Tierra es científica, que es latina y que tiene el pelo rizado, y que necesitamos una princesa de Disney como Tierra. Bueno, solo quería mandar este saludo porque me pareció muy bonito esa interacción ahí en Twitter con Tierra y con Lorca. Un saludo. También a Gabox, que siempre nos retuitea. Y tenemos a alguien de Argentina que siempre está al día. Entonces no sé si esta es Salma o quizás Areloca o Luli. Alguien de Argentina siempre está al día. Cuando pongo el programa está ahí. Entonces un saludo para los que están al día. Y también a Aldarius, que es nuestro suscriptor de iVoox. Si quieren unirse a nuestro grupo de suscriptores, que son los que directamente apoyan a la subsistencia de este programa, pues vayan a iVoox y pueden darle clic en el botón de apoyar y nos pueden apoyar directamente. Tenemos otras formas de apoyo a través de PayPal en nuestra página, labiozona.com, o compartiendo nuestro material. Nos ayudan un montón para llegar a más personas. Entonces, sin más por ahora, vamos a ir con la entrevista con Berenice. Vamos a retomar un poco lo que estuvimos hablando la vez pasada y vamos a continuar con el mundo de Kirtutrix. I took the lead. Somebody's heart. Estás sintonizando a la Biozona. Sí, ha sido mucho trabajo, mucho que todavía no entendemos, que es un poco lo que les decía, esta simplicidad con tanta complejidad. Y bueno, esa es como la gran problemática que tienen las cianobacterias a nivel taxonómico en general. Un poco de esto también nos llevó a entender que incluso hay gradientes físico-químicos, o sea, como humedad, temperatura, salinidad, que también nos ayudan a diferenciar a este grupo o a los grupos definidos de cianobacterias, nos ayuda a clasificarlos como aún más detalladamente, ¿no? O sea, como que fue un ir y venir de darnos cuenta que estas diferencias
son por una cuestión no ecológica o morfológica, o a la inversa, que esta cosa morfológica y ecológica afecta a cómo nosotros podemos visualizarlas en esta clasificación. Ujú. Y de hecho tu proyecto tiene que ver, ¿no?, con esto de clasificaciones. Sí. Sí. Quirtutrix es un género. Bueno, les cuento como a grandes rasgos. Mi grupo de trabajo se dedica particularmente o hizo esta colección de cianobacterias, particularmente de cianobacterias bentónicas marinas. ¿A qué se refiere con bentónicas? Que crecen en un nivel externo o exterior del mar. Esto va desde el sube y baja de la marea, o sea, todas estas rocas que están expuestas al sube y baja de la marea, de las olas, y un poco la parte de abajo que ya está como cubierta por el mar, pero que todavía no se ve tan afectada de que no entre cierta cantidad de luz. Todo este gradiente está dividido o está clasificado como bentos, y de toda esta área marina es de la que nosotros tenemos una colección ya de no sé cuántas cianobacterias que hemos colectado, muestras que tenemos. Entonces, considerando como ya esto, nosotros denominamos que estas comunidades se dividen, como les mencionaba hace rato, respecto a humedad, temperatura, salinidad y, en este caso particular, fricción o golpe mecánico de las olas, ¿no? Entonces esto puede ser por las mareas que generan un cambio en la cantidad de humedad, y por tanto es oscilante, ¿no? Porque sube y baja la marea. Entonces estos organismos están expuestos cíclicamente en cosas de ciclos, al aire y la desecación, o a estar cubiertos por el agua del mar. Y esto implica también salinidad y humedad. A la exposición al oleaje, que esto tiene que ver más bien como con el golpe, si es el oleaje directo, si es más el rocío, si es más bien que están en una poza de marea. Las pozas de marea son estos huequitos que se forman entre las rocas y que ahí generalmente se establecen, además de algas, otro tipo de organismos, animales, porque los protegen del oleaje directo, pero no por eso pierden su cantidad de agua. Digamos que es como una lagunita chiquititita. Uh-huh. La salinidad, bueno, esto va a depender de un montón de cosas, ¿no? Del tipo incluso el tipo de roca en el que estén como cercanos, los organismos que haya en esos mares, incluso qué tanto tenga el humano acceso como a esos mares. Entonces esa salinidad va a variar en todos lados. Y el sustrato, que era lo que les decía, como el tipo de roca. Hay rocas que se deshacen que se van degradando conforme estas rocas o este nivel de marea sube y baja, o con las lluvias. Entonces, pues sí, tenemos todo tipo de litorales rocosos, ¿no? Puede ser peñascos, guijaros, o arenas muy gruesas, finas, o arcillas, y todo esto nos va a dar distintos tipos de colonización y de comunidades de cianobacterias. Entonces, Quirtutrix en particular, que es el género que me llamó la atención, les voy a contar a grandes rasgos por qué me llamó la atención. Cuando nosotros empezamos a generar esta colección de cianobacterias, empezamos a viajar por México y recorrimos
en este caso Nayarit, Jalisco y parte de Colima, y posteriormente la península de Quintana Roo y parte de Yucatán. Y bueno, en ambos encontramos ambientes muy diferentes, ¿no? En la zona de Nayarit, Jalisco y Colima son rocas muy grandes, volcánicas, que el oleaje es mucho más fuerte. En cambio, en la zona de la península generalmente son rocas calcáreas, que son, por decirlo así, mucho más suaves, que de un golpe es mucho más fácil que se rompan, que se forman generalmente por las conchitas y ostras que se van pues muriendo y que dejan ahí sus conchitas, entonces se van degradando y estos calcios van formando estas rocas. La marea de ese lado de la península no es tan fuerte, y entonces cuando empezamos a comparar como ambientes, nos dimos cuenta que había organismos, o en este caso cianoprocariontes, que se encontraban de un lado y del otro lado, ¿no? De ahí fue cuando yo encontré a Quirtutrix. Y curiosamente, mi doctora hizo su maestría en las playas de Oaxaca. Ella se dedicó particularmente a estas pozas de marea que les comentaba, que de hecho era mi primer proyecto de tesis, la cianobacteria de pozas de marea, pero era demasiado trabajo y de plano así me dijeron como eso mejor déjalo para un doctorado porque es too much. Y bueno, entonces sí lo dejé a un lado, pero Quirtutrix me siguió llamando muchísimo la atención porque me di cuenta que no solo estaba en estas pozas de marea, sino que estaba en rocas más expuestas al sol, o estaba en rocas que estaban más cubiertas por el agua, y fue como, ok, ¿por? Y cuando me di cuenta que no estaban en la zona de la península, fue como, ok, a ver, ¿qué está pasando? Y empecé a investigar más de este género, y este género hasta ese momento tenía solamente 2 especies descritas. Esto, para ser un comportamiento tipo bacteria, son muy pocas especies descritas a nivel mundial. Una de ellas es una especie que estaba descrita para las playas de Japón, con rocas precisamente tipo ígneas o volcánicas, y que crecía al exterior, que crecía solamente al rocío del mar, que fue algo muy parecido a lo que yo encontré en Jalisco y Nayarit. Y mi doctora justo en estas pozas de marea también encontró Quirtutrix, entonces despertó aún más mi curiosidad, ¿no? Cuando le comenté como esto, y me dijo así como, a ver. Entonces ella empezó a estudiar también un poquito de Quirtutrix, yo más bien como la parte de la historia, porque yo no sabía mucho de este género. Y en ese lapso, esta otra especie que está descrita para las playas de Grecia, que son más playas justo como las que encontramos en la península, en Cancún, que son más calcáreas, pero en México no encontré Quirtutrix en esas playas, pero sí está descrita para Grecia y como todas estas playas de esa zona. Después me puse a investigar más y había sido reportada para Perú, pero solo a nivel de género, porque decía que había características que no entraban o que no cuadraban con ninguna de las 2 especies descritas. Entonces digamos que fue como un ir y venir. Yo le metí la experiencia a mi doctora, ella a mí, y entonces a partir de esto yo empecé a hacer un estudio de las Quirtutrix que teníamos de Oaxaca, y ella junto con otra doctora describen Quirtutrix huatulcensis, que es la única especie descrita para México y la única especie descrita para América Latina. Oh, wow. Y de Huatulco, ¿no? Huatulcensis. Y de Huatulco, exactamente. Por algo Huatulcensis, no pensaron demasiado. Pero pues está cool, ¿no? Porque justo tienes una buena referencia. Y es otra cosa que me gusta como mucho de la taxonomía, ¿no? Que realmente no piensan como demasiado ya en esta palabra que se llama epíteto específico
de las especies, sino que más bien buscan que sea como referencia a en dónde la encontraron o quién la encontró o el ambiente, ¿no? Y eso está muy cool porque ya uno como biólogo pues se da una idea de, bueno, que fue escrita en X lugar, entonces puede tener como estas características y eso está chido. Sí, ahí quería comentar porque, o sea, sí, el chiste de este tipo de nombres descriptivos es que tú sin saber nada, tú ves el nombre y ya te vas imaginando como ciertas características de la especie. Pero no sé si te has dado cuenta que hoy en día se está como poniendo muy de moda y popular como ponerle nombres cool a las especies. Como de, no sé, de alguna serie o de alguna película o de algún famoso. De famosos me ha tocado, de series y de esas cosas no. Supongo que todavía el grupo en el que estoy somos demasiado Conservadores. clásicos, exacto. Sí, es que... Entonces no me ha tocado eso, pero... Sí, y ahí está debatible, ¿no? Porque por un lado es como, bueno, un nombre cool a lo mejor llama más la prensa, es como, se describió esta hormiga que se llama Charizard, que sí existe, hay una que tiene una especie de Charizard, ¿no? O de alguna del Señor de los Anillos, de Star Wars, de famosos, y, o sea, está por un lado, llama como a la atención a la gente, pero por otro lado, o sea, tú ves el nombre y es como, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Exacto, sí, yo la verdad sí tengo un tema con eso, porque creo que más bien lo que nos falta a nosotros como científicos es hacer divulgación científica. Y divulgación científica todos los días, ¿no? O sea, no tienes idea, yo por ejemplo sí soy de esas típicas biólogas que va pendejeando todo en todos lados. Entonces de pronto voy con mis amigos y es como, güey, ¿ya viste? Y yo me emociono con que veo una mancha, por ejemplo, de cianobacterias y es como, y ahí me quedo pendejeando, ¿no? O les empiezo a explicar, ¿no? O por ejemplo, ahora que ya viene como la época de lluvias y que los hongos y esas cosas, también los hongos me encantan, pero justo los líquenes son una asociación entre hongos y cianobacterias. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, explicarles, ¿no? O sea, de que, sí, y seguro este líquen, bla, 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 y por eso, ¿no? Y no tienes idea la cantidad de personas, conocidos, amigos, que de pronto, pues, o sea, me da risa, ¿no? Porque, pues, yo no sé como de todos los organismos, pero el despertar esa curiosidad en ellos y que me digan como de, oye, me encontré esto, ¿qué es esto? Y es como, no sé, no te manejo todo el Pokédex, pero, pues no sé, podemos investigar, a ver, te ayudo, ¿no? Y está súper cool eso, o sea, desde lo que nos encontramos todos los días, desde tratar de entender un poquito que nosotros como humanos no somos organismos aislados y que no por vivir en una ciudad ya no hay nada más, o sea, simplemente escuchar, no sé si se alcanza a escuchar, los pajaritos, o sea, no somos organismos aislados dentro de una ciudad. Entonces, para mí sí es como un choque respecto a usar ese tipo de palabras para una descripción de una especie, ¿no? Porque siento que no que se pierda seriedad, pero que sí se pierde el punto útil de lo que es este epíteto específico, ¿no? Que a veces te puede dar mucha más información esa simple palabra que utilizar alguna palabra que puede llamar la atención. Ajá, con Cartutris Kardashian o algo así. Ajá, no, es súper sexy, no tienes idea. Por ejemplo, ¿no? Sí, yo sí tengo una discusión interna al respecto. Sí, pero ahí también me gusta que mencionaste otro punto, como el ojo del biólogo, ¿no? Porque, o sea, tú vas, a lo mejor muchas personas habrán topado con especies nuevas, pero, o sea, son como manchitas por ahí y es como, bueno, X con la manchita, ¿no? Pero es como el ojo de, mira, esta manchita crece aquí en esa roca, pero no crece allá en ese otro tipo de roca, pero son las mismas condiciones. ¿Por qué no crece aquí? ¿Por qué no crece allá? ¿Por qué? Y es como ese ojo al detalle que me gusta de Sí, exactamente. Y que a veces, o sea, puedes tener detalle como justo de las manchitas, pero a veces son cosas súper simples, ¿no? Como de, bueno, pongamos que justo las manchitas, ¿no? O sea, que a lo mejor no es una mancha tan chiquita, sino es una mancha enorme. Y en las dos rocas hay una mancha enorme, pero son dos rocas completamente diferentes, ¿no? Y es como, oh, wow, ¿por qué? ¿No?
Y que va un poco yo tratar, siempre me da mucha curiosidad cómo empezaron a estudiar las cianobacterias marinas, ¿no? Eh, Justo pues vemos como solo manchas, como les comentaba, en el concreto o en la roca, en la corteza del árbol, crecen exactamente igual en las rocas y a veces a manchas mucho más pequeñas, porque tienen que protegerse como mucho más, ¿no? Y se arriesgan, no sé, yo me lo imagino así, que se arriesgan demasiado a tener una colonia muy grande, porque es mucho más factible que la marea arrastre una colonia muy grande a colonias chiquititas que están entre los huequitos de la roca. Pero, o sea, como todas estas diferencias nos dan como esta pauta, despertar esta curiosidad de decir como, ¿por qué aquí sí y por qué aquí no? ¿Y por qué crece allá grande y aquí chiquito? ¿Y por qué, aunque pareciera que es lo mismo, este es un poquito más verde y este es un poquito como más amarilla, ¿no? Y que pues son como cosas obvias, ¿no? O yo, por ejemplo, cuando les platico de cianobacterias, lo primero que les digo es, ¿has ido a una playa donde hay rocas? Sí. ¿Y alguna vez te has dado cuenta que no todas las rocas son resbalosas y que hay rocas que sí son resbalosas? Ah, no más, sí, claro. O sea, me he caído, me he golpeado, me ha pasado todo, ¿no? Y es como, sí, bueno. Si te caíste es porque seguramente pisaste una colonia de cianobacterias porque pues, son babosas, ¿no? Ay, no inventes, ¿en serio? Sí, ¿no? Y algo tan simple que es como ir a la playa, ¿no? Y ver estas manchitas en la piedra, o que a lo mejor no las ves porque la roca es muy oscura y no las distingues, pero a veces no es tanto como o sea, sí, muchos biólogos tenemos esta curiosidad biológica, ¿no? Como de, a ver, ¿qué es esto? O se ve bonito, a ver, voy a acercarme más. Pero la gente todos los días también tiene esa curiosidad, o sea, siento que más bien es un poco esta cosa de la sociedad de que nos matan nuestra curiosidad de todos los días. Sí, eso yo lo he visto mucho con los niños, porque, o sea, los niños naturalmente van y se arrastran en la tierra y están viendo como cositas, pero siempre llega como alguien y le dice, no juegues con tierra, y como que te las van matando así como poco a poco. Por suerte a mí no me decían nada, entonces a los que no le dicen nada terminan siendo biólogos o algo así. Sí, o que de plano no te importaba y era como de que a escondidas lo hacías. Pero sí, siento que justo muchos de los biólogos o que se dedican a la naturaleza en general es porque no perdieron esta curiosidad o porque no permitieron que esta curiosidad se les muriera por completo. Hola. Ve. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Pero bueno, volvemos a la parte en la que nuestra curiosidad biológica y taxonómica nos dio pie a que nos diéramos cuenta que muchas de las cianobacterias no podíamos clasificarlas igual, ¿no? Entonces, esta última clasificación que se hizo en el 2015 justo separa cianobacterias por ambientes, pero en general las separa por estas estructuras que les comentaba en un principio, que si tienen o no acinetos, y bueno, en general las separan por las formas celulares, si son filamentos, si son cocos, que son siempre bolitas, y por qué tipo, si son filamentos, por qué tipo de estructuras tienen. En este caso, las Quirtutrix son del grupo de las nostocales. A lo que se refiere con nostocales es que tienen acinetos, que son estas cositas estas células diferenciadas que se ven muy, muy diferentes. En Quirtutrix son estas células súper cuadradas, mucho más grandes que el resto de las células. Esos se llaman acinetos. Y los heterocitos, que son estas células fijadores de nitrógeno.
Entonces, bueno, esto es en todas las nostocales, pero las nostocales no solo hay en algún ambiente. No sé si alguna vez han escuchado que en las leguminosas se forman en las raíces bolitas. Ujú. Ok, estas bolitas son justo por un grupo de cianobacterias de las nostocales que son fijadoras de nitrógeno. Bueno, ¿Rhizobin? exactamente. Y Qué son de chido. suelo. Entonces, son, o sea, la manera en la que nosotros clasificamos a las cianobacterias en general son por morfos o estas formas y por funcionalidad, si lo queremos llamar así, que son estas estructuras que tienen cierta función eh, ecológica, ¿no? O esta función metabólica. Y de eso salieron 3 libros enormes que si algún día tienen curiosidad, con todo gusto se los puedo compartir. Vienen desde las primeras páginas, justo todo esto que venimos platicando de la edad de las cianobacterias, cómo se clasifican por filamentos, tipos celulares y demás estructuras o demás cosas que son como mucho más especializadas. Bueno, de Quirtutrix les voy a contar porque si no me voy a extender demasiado. Quirtutrix es, digamos, un filamento que se caracteriza por tener forma de U, digamos que es como una cuerdita de saltar, ¿no? Pero los dos filamentitos, o bueno, las dos puntas del filamento siempre están pegadas. Entonces forman, pues sí, como una U pegadita. Es que no se me ocurre otra cosa con la que lo pueda comparar. Digamos que una cuerda o un collar, porque justo las formas de la forma celular de Quirtutrix, de la mayor parte de las células, son como un rosario, como medio redondeaditas. Entonces digamos que justo un collar o así lo doblamos y tenemos la parte dobladita que es como una U, y digamos que del otro lado terminan como en triangulito, o sea, las células conforme se van acercando a las puntas se van haciendo más y más chiquitas. Una de las características de estas dos especies que estaban descritas, o sea, la previa a la que se describió para México, una de ellas definía que estas células eran muy evidente que de pronto se hacían súper chiquitas. Y la otra, que esta parte se llama apical, porque es como ápice se refiere a punta, que esta parte apical era muy prolongada porque el gradiente en el que se iban haciendo más chiquitas no era tan drástico, entonces tenía células como que poco a poco se iban haciendo más chiquitas. Y otra característica es que justo en esta parte apical de una de estas dos especies descritas es que la gelatina o la vaina se hace amarilla, o es tonos amarillos, cafezositos, claros, como se me fue el color como beige, ocre, ¿no? O sea, entre amarillo y cafezosito. Y justo es de la especie que estaba como siempre expuesta al sol, que no... Una especie que es la que está descrita para Grecia en rocas calcáreas, crecía dentro de las rocas. La roca calcárea realmente es muy suave, como les decía, o como que no tiene tanta rigidez. Entonces, lo que se considera es que esta Quirtutrix es capaz de perforar o de vivir dentro de la roca, y entonces solamente se asoman sus ápices, sus puntitas. Y de la otra crece completamente por fuera porque crece en una roca ígnea que es bastante más dura, la roca volcánica, y no puede perforarla, ¿no? Entonces, pues de ahí como esta gran clasificación de estas dos especies. Lo que se encontró con Quirtutrix huatulcensis es que son rocas ígneas también, pero que sí vivía dentro de los intersticios o dentro de los huequitos
de la roca, entonces no se podía definir. Bueno, aquí van como palabras. Endolítica es este organismo que vive dentro de la roca. Dentro, lítica, rocas. Y exolítica es esta otra que crece fuera de la roca. Entonces, con Quirtutris huatulcensis pues no podía existir alguna de las dos definiciones, porque realmente, se llama exolítica o epilítica también, perdón. No entraba como en ninguna de estas dos definiciones, ¿no? Y entonces era como, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Porque tampoco está entrando en esa clasificación. Y pues se pusieron a investigar y hay como otras palabras o otras definiciones respecto a esta. Epilítica es que crece en roca en general, ¿no? Que sean epilíticas, pero no precisamente endolíticas o exolíticas. Y entonces, pues sí, existen varias, dependiendo de que si la ranura ya o el huequito ya está, que si el huequito estaba, pero cuando creció la colonia se hizo más grande. En fin, existen ahí variedades. Y cuando yo empecé a estudiar como estos crecimientos de Nayarit, Jalisco, Colima, otros de Guerrero, otros de Oaxaca, y en La Paz, en Baja California también encontré. Fue que me dio curiosidad que justo no todas eran, todas las que crecían en México no entraban en ninguna de esa clasificación respecto a endolíticas o exolíticas. Entonces está como más cercano al Quirtutris huatulcensis, pero tenía diferencias en cuanto a tamaño, tenía diferencias en cuanto al color de la vaina, que si era amarilla o no era amarilla, que si la vaina al final estaba abierta o se cerraba con el mismo, con la misma forma de las células, o sea, en puntita. Uh-huh. Esa también era otra diferencia de las dos especies descritas en un principio, y Quirtutris huatulcensis presentó ambas, entonces también ahí como que fue como que se salía de todo el esquema. Entraba en todo y salía en todo a la vez. Entonces cuando yo me di cuenta que varias de las Quirtutrix que yo encontré en estas localidades, algunas entraban como en la descripción de una, pero había cosas que no cuadraban, como el ambiente, o sea, roca calcárea o roca ígnea, o que si estaban más al rocío, o que si estaban más cubiertas por el agua, o que si estaba así completamente dentro de la roca, pero no era roca calcárea, entonces también era otro tema. Entonces por eso decidí que tenía que hacer mi tesis en eso, porque dije, es como alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que decir algo. No puede ser que hayan pasado tantos años y que nadie haya dicho como, oigan, o sea, yo sigo por ejemplo en Perú, en Chile, en Brasil la han encontrado y solamente se quedan como, sí encontré Quirtutris y es que no entraba en la clasificación que está, y ya. O sea, ni siquiera había una descripción de por qué no entraban en esa clasificación ya hecha, ¿no? Entonces dije, no puede ser que de verdad nadie nunca haya dicho como, oigan, tiene que haber una revisión de esto, porque pues no, ya son muchos lugares, aparte son aguas completamente diferentes. Simplemente si lo pensamos, la corriente de Japón evidentemente no es la misma que la corriente que hay en Grecia, y tan solo en México, ¿no? O sea, la corriente que tenemos del lado del Pacífico, cero se parece a la corriente que tenemos en el Golfo, o a la península, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, uno que ya está como más adentrado en estos temas y que ve estas cuestiones ecológicas, que ve estas cuestiones ecológicas en general, ¿no? De salinidad, de temperatura, de la fuerza de la corriente, de tipos de roca, de que si llueve. Y ese era otro tema, ¿no? O sea, en ninguno mencionaba si fueron colectados en época de lluvia o en época de secas.
Y yo considero que es algo súper importante, puesto que son cianobacterias marinas, que están adaptadas a vivir en un ambiente salino. Y el que les caiga lluvia que no es salina les afecta, ¿no? Y les afecta en su crecimiento, y puede que tal vez las encontremos como en un lapso, como en pausa de su ciclo. Muchos organismos tienen esta capacidad de entrar en estado de latencia, que reducen su metabolismo al máximo para no gastar nutrientes y no morir, ¿no? Prácticamente porque las condiciones no son las apropiadas. Casi como su hibernación, pero a nivel bacteriano. Exactamente, ándale, sí, así como de con permiso, ya está lloviendo, me voy a dormir, bye. Entonces sacan su pancito y su café y se meten. Ándale, sí, ¿no? Así como, híjole, ya este ambiente no me gusta, espérenme, me voy a acomodar, con permiso. Entonces, pues fueron cosas que yo incluí en mi tesis, ¿no? Que fue, pues justo uno, bueno, y lo que les mencionaba un poco de que las medidas son importantes en cuestión taxonómica, en Quirtutrix era algo muy, muy evidente. Una, que es la que está descrita para Japón, para las playas de Japón, es muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. No pasa de las 200 micras, es muy pequeñita. Y la otra era de 400 micras a 1200 micras. Entonces son como rangos muy diferentes. Y Quirtutrix guatulcensis es un intermedio. Maravilloso, ¿no? ¿Por qué no? Y las que yo encontré, algunas en medida entraban mucho con Quirtutrix. Quirtutrix maculans es la que está descrita para Japón. Y esa en general es pequeñita. Quirtutrix almática es la que es enorme. ¿Cómo es? Bueno, ¿Almática? Dalmática con D. Okay. Bueno, y que también ahí la historia de Quirtutrix fue un tema. Primero fueron 2 especies, luego a alguien se le ocurrió que no, que solo era una, y muchos años después alguien dijo como, no inventen, no puede ser solo una, o sea, son muy diferentes. Corre, ven, súmate a la biozona. Pero bueno, o sea, a la final han sido y son cosas a las que los taxónomos nos exponemos siempre. Sí, me da mucha risa sus discusiones en taxonomía. Es como, es lo mismo. No, no es lo mismo, pero... ¿Pero por qué? Sí, ya sé. Bueno, y lo que les contaba de los 2 ápices, bueno, sí son 2 ápices, se llama isopolaridad o heteropolaridad, que justo los 2 ápices son iguales, ¿no? O sea, dentro de la misma U o del mismo collarcito que tenemos, los 2 ápices son iguales, afortunadamente. Hay especies en las que un ápice es diferente del otro, y eso ya es otro tema. Otra característica de Quirtutrix es que dentro de la U, en la parte de su ciclo como viejo o grande o maduro, no sé cómo lo quieran denominar, empieza a formar como heces, o sea, ya no es completamente recto, una U completamente recta, sino que empieza a formar como loopsitos, como heces, como cuando generamos mucha presión a un popote o a, no se me ocurre qué otra cosa que sea relativamente rígida, que se forman como onditas, ¿no? Entonces, igual pasa con ambos Quirtutrix, pero en una especie están descritos para la parte baja, o sea, muy cercanos a donde se hace el doblez, y para el otro están descritos cerca de los ápices. Entonces, ahí según era otra característica, cosa que Quirtutrix guatulcensis también vino a decir como, no es cierto, yo las tengo en medio.
¿no? Yo hago lo que quiera. Prácticamente, ¿no? Los heterocitos, que son estas estructuras fijadoras de nitrógeno, lo mismo. En uno estaban descritos muy cerca de la parte basal, que la parte basal es como justo donde dices este doblecito o esta U, y para el otro estaban más cerca de los ápices, y Quirtutrix vatulcensis dijo, yo los tengo intercalares, yo los tengo en donde yo quiera, otra vez, ¿no? Y ya, prácticamente esas son como las características de las 3 especies de Quirtutrix, y yo encontré todas revueltas en todas. Entonces, sí, fue como, dije, no sé qué estoy haciendo, o sea, sí llegó un punto en que dije, no sé por qué decidí hacer esto, me estoy muriendo, o sea, son medidas súper diferentes. Encuentro Quirtutrix súper grandes que se parecen a la dalmática, pero no concuerdan porque no es un ambiente calcáreo, o sea, todas las rocas que manejé fueron rocas ígneas. Entonces, en teoría se tendría que parecer a Quirtutrix maculans, pero no se parece ni en tamaño ni en color de la vaina, por ejemplo. Se parece un poquito más a Quirtutrix vatulcensis, pero no tiene como... una característica que encontraron de Quirtutrix vatulcensis es que además de la vaina que rodea todo el filamento, tenía una vaina colonial, cosa que ninguna de las otras dos Quirtutrix tenía. Y yo no le encontré ninguna. Fue como, ok, entonces, o sea, en teoría vatulcensis no es, porque pues ninguna de mis colonias tiene una vaina colonial, solamente tienen la vaina individual, pero no queda por el tamaño, pero sí queda por la forma, pero no queda por la roca, pero sí queda, o sea, fue todo un desastre. La verdad es que sí me tardé muchísimo en tratar de organizar esta se parece a esta y esta con esta, y nunca las puedo definir como especies porque realmente tendría que hacer un estudio genético para poder decir como o sea, su genética dice que no se parece a ninguna, ¿no? O sea, y no hay manera de que me digan que es lo contrario. Pero ya iba a ser demasiado, honestamente. En algún punto hay que dibujar la línea de, bueno, ya, ahí muere. Porque sí me estaba dando risa, como decías antes, de que era como evidente que había otra cosa ahí, pero seguro algunos dijeron, alguien debe hacer eso en algún momento, pero yo no, zafo. Alguien lo va a hacer, exacto, sí. Y pues sí, obviamente hubo alguien que lo hizo en su licenciatura, ¿verdad? De hecho vino un doctor de Estados Unidos, que más bien hizo su doctorado en Irlanda, si no mal recuerdo. Y cuando vio lo que estaba haciendo, sí me dijo así como, pues podrías dejarlo solo a de que encontraste cosas diferentes y ya. Y yo así de, no, yo quiero decir por qué son diferentes, o sea, como no dejarlo al aire. O sea, para mí sí ya había sido como un reto muy grande el simple hecho de haberme dado cuenta que eran cosas muy diferentes, como para dejarlo en... Hay Quirtutrix en México y son diferentes. Bye. Sí, es que uno en la licenciatura es muy ambicioso. Luego uno se da cuenta como, bueno, hay que ir más lento. Pero en la licenciatura es como, quiero hacer la teoría de Quirtutrix. Algo así, ¿no? Ajá. Quiero llegar a la verdad. Yo quiero saber la verdad. Y ellas no me están diciendo nada. Entonces, necesito respuestas. Alguien tiene que decirme algo. Sí, la verdad, no te lo voy a negar, fue muy divertido. Aprendí muchísimo. Y el haberme dado el tiempo para estudiar un género de algo que además no es tan estudiado, o sea, que en general son las cianoprocariontes, me abrió como mucho panorama respecto a todo lo que falta estudiar, ¿no? Y pues nada, o sea, de eso realmente solo resultaron 6 morfoespecies. Digo morfoespecies porque de verdad entre ellas son diferentes y ninguna se parece a ninguna de las especies descritas. Pero igual podríamos estar en un lapso espacio-tiempo en el que está habiendo una diversificación, ¿no? O sea, tal vez en algún punto sí fueron solo 2 especies. Uh-huh. Tal vez ahorita está diciendo como no, ya no puedo seguir así. Tenemos que separarnos.
Exacto, tenemos que diversificarnos, no podemos estar igual en todos lados. Sí, o sea, ahí hay como potencial para describir 6 especies, ¿no? Pero habría como que Sí. faltaría como más molecular, más Sí, genes. sobre todo la parte molecular, o sea, la parte morfológica ya está descrita en verdad a A detalle, o sea, detalle. sí, sí, porque justo ahí fue todo un tema con una de mis eh, revisoras de tesis. Eh, pues todos me dijeron como, pues sí, está bien, ¿no? O sea, estás poniendo lo que encontraste y, o sea, sí me daban como retros respecto a como darle un orden diferente o este tipo de cosas. Pero ella así de plano cuando lo vio me dijo, no, no me convences y no es esto. Y yo así de... Y la verdad Pero, sí, o sea, sí me afectó porque dije como, ok, pues, ¿qué estoy haciendo como para no convencerte de que son cosas diferentes? Simplemente, o sea, y lo otro que fue creo que lo que más me afectó es que, pues, o sea, ni siquiera por mí, sino como por mi asesora, ¿sabes? O sea, lleva ella años trabajando en eso, ella describió una especie nueva y que alguien venga y diga como, o no. sea, aunque tu asesora ya lo revisó, yo digo que no. Es como, ¿qué? O sea, pues ahora tú dime por qué no. No, no me convences. Y sí fue todo un tema, honestamente. Pero me ayudó mucho, como más bien para ya el momento del examen, porque justo varios, bueno, ya no asistió a mi examen. No sé si se enojó, I don't know. Pero el resto sí me hicieron preguntas como de ese tipo, ¿no? O sea, como de, a ver, ¿y por qué consideras que son diferentes? Porque, y por esto salió lo que te decía de, bueno, a ver, ¿qué es especie, no? Porque me dijeron como, ¿por qué lo denominaste morfoespecies, no? Y fue como, ok, porque yo solamente estoy evaluando la parte morfológica, yo no estoy evaluando, bueno, yo importo un poco la parte ecológica, ¿no? O ambiental, pero yo no puedo decir que son nuevas especies porque yo no tengo la información genética de estas. Entonces, no tengo como todas las herramientas para decir, estoy completamente segura de que son 6 nuevas especies en México, ¿no? Sí, porque aparte de venir y como aventarte de la licenciatura, mira, describí 6 especies. También Sí, no. alguien te va a hacer preguntas. Claro, y es completamente entendible, ¿no? O sea, por más que lleves, digo, yo para ese entonces ya llevaba 3 años dedicándome a eso, pero pues aún así, ¿no? O sea, el llevar 3 años, el llevar 10 años o llevar 20 años no te hace experto. O sea, realmente volvemos a lo mismo, realmente nunca estás como en un punto al 100 de creerte capaz de comprender lo que pasa en la naturaleza. Sí, y sobre todo ahora que está muy en boga como los genes y todo eso, alguien te va a decir, a ver, aguanta. ¿Dónde Ajá. ¿Dónde están los genes? Quiero Sí, ver. claro, y demuéstramelo, ¿no? Por más que morfológicamente sean así como totalmente distintos, te van a preguntar, ¿genes o nada? Sí, exacto. O sea, y está bien porque pues así ya nadie chamaquea a alguien. pero pues sí es demasiado trabajo, ¿no? O sea, no es algo que uno diga así, no, si voy a hacer esto con permiso, ya está. No voy a cocinar, no, definitivamente no. Sí, que bueno, hay recetas difíciles, pero... Por ejemplo, pero- también, ¿no? es como hacer mole. Y Ándale, para sí. los que no están en México, pues mole es como algo bien difícil de hacer, que tiene muchas especies y demás. Entonces mejor lo compras en la tienda y solo le agregas agua. Ya hecho. Ujú. O pruebas en varios lugares y dices, este me gusta, con este me quedo. Sí. Y bueno, te quería preguntar así ya para el futuro, ¿que hay futuro en este trabajo? ¿O dijiste, bueno, ya, aquí alguien más se dedica a eso? Pues justo, la verdad sí te quiero decir que estoy un poco decepcionada de la vida académica en este punto de mi vida. Mi asesora y yo en algún momento platicamos de mi tesis, hacerla un artículo y dejarla en lo mismo, ¿no? O sea, que son morfoespecies.
y ponerme a hacer cultivos o que alguien diga como, yo tengo también a ver qué sale, ¿no? Algo colaborativo, pero uno vino COVID y la verdad es que ya no he ido a mi laboratorio. Y lo otro, pues es que justo por el mismo que no he ido, la comunicación se ha vuelto bastante escasa y se ha quedado como todo en el aire respecto a sacar el artículo. Encontré algunas revistas que no son como tan exigentes, ¿no? Y que aceptarían un trabajo a este nivel, ¿no? Como solo morfoespecies, porque realmente está muy detallado como por qué considero morfoespecies y demás. Pero que antes hubiera bastado y sobrado, pero ahora la gente es como, no, genes o no entras. Exacto, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Por lo mismo que ahora la vida académica se ha vuelto tan particular, específica y exigente. Creo que un trabajo, por más completo que sea como ¿no? Que incluso hice como un estudio bibliográfico de dónde se había estado encontrando y que solo se definía a nivel de género y porque existían estas mismas problemáticas, que considero que ya es bastante, ¿no? O sea, poner una problemática así de grande, que es literal a nivel mundial, no es algo que tú digas como, sí, casual, ¿no? Pero al no involucrar genes, estudios genéticos, se desvaloriza demasiado. Entonces, pues sí, por eso en parte se quedó como en pausa, o bueno, más bien fue un cúmulo de cosas lo que hicieron que se quedara como todo en pausa. Ahorita he buscado retomarlo, como de nuevo buscar en esa revista características, esas cosas, yo escribir el artículo, o sea, como yo hacer todo y ya solo enviárselo a mi asesora y decirle como, mira, esta es la opción de revista, esta es como mi versión del artículo. Obviamente ya va a tener todo el derecho de mover cosas y hacer cosas, pero creo que sí es importante, porque si dejamos como este tipo de cosas al aire, a mí me pasó, ¿no? O sea, al buscar estudios, al buscar bibliografía, realmente es muy triste darte cuenta que las tesis, si no las publicas, nadie las lee nunca más. No existieron prácticamente, ¿no? Entonces, pues dedicarle tantos años, dedicarle tanto tiempo, tanto coco, si tú quieres, o tanto estrés, que fue lo que me causó la otra doctora que me dijo como, no, eso no, como para que se quede ahí. No sé. Y esa es una de las cosas que tengo ahí, porque, por ejemplo, tengo amigos de Colombia, por ejemplo, que dicen que, creo que también es reciente, pero ahora les piden no tesis, sino como artículo para titularse. Y es una de las cosas que, ¿por qué no hacemos eso nosotros en UNAM? Porque... Pues de hecho sí hay de hecho yo por eso no me titulé antes, porque... o sea, de todo este proyecto que fuimos a hacer la colecta, fue un proyecto apoyado por Conavio. Y nos tardamos aproximadamente 3 años. Fue un proyecto muy complejo, que fue por lo que fuimos a salidas de campo para completar la colección. Hicimos estudios bibliográficos, hicimos colección de datos respecto a, no sé, por ejemplo, X cianobacteria fue reportada en tal libro por tal persona, está en tal lugar, tal localidad, con coordenadas y todo. Y 10 años después hicieron otro estudio y dijeron que ya no estaba, pero hace 2 años volvieron a hacer otro estudio y dijeron que sí estaba. Entonces hicimos como de verdad una compilación exhausta de todos los reportes de cianobacterias que había, y de eso de hecho sacamos un artículo muy pequeñito, muy general, pero yo ya había terminado mis créditos, ya había terminado mi servicio, y solo porque no metí el papel de titulación por artículo antes de que se publicara el artículo, solo por eso no me lo hicieron válido.
Sí, eso también es como... O sea, te hice un artículo porque no es suficiente. Exacto. O sea, sí es muy triste como toda esta parte burocrática, administrativa, porque pues en teoría está, o sea, el trabajo está, y puedo, o sea, tengo como todo para demostrar que lo hice después de terminar el servicio social y después de terminar todos mis créditos, y aún así no es válido, ¿no? Entonces, creo que también es mucho de por lo que muchos biólogos terminan sin titularse. Que es como, bueno, ya llevo tantos años trabajando en esto y al final no sé. Ajá, y que realmente, si lo ves, o sea, volvemos a como a la parte de la tesis, o sea, la tesis pues ahí se queda y no te da como suena horrible, pero no te da un valor a ti como persona, ¿no? O sea, como en tu carrera, ¿no? Como un valor profesional. Exacto, una plusvalía profesional, exacto. No te da esa plusvalía profesional hacer la tesis o hacer una tesina, o en cambio un artículo, sí. Digo, prueba de ello es que para la maestría te piden un artículo y tu tesis, ¿no? O sea, bien pude yo haber también titulado ya de maestría con lo que he hecho, pero el hecho de que sea tan burocrático y que sea todo tan cuadrado como de no, tienes que hacerlo así, o sea, lo vuelve muy tedioso y fastidioso y pues a veces uno prefiere como solo dedicarse a trabajar por el simple hecho de que puedes demostrar que terminaste tu carrera, o sea, terminaste créditos y terminaste servicio social aunque no estés titulado. Es muy triste, pero así va pasando. Sí es. Pero bueno, esto creo que lo vamos a dividir en 2 episodios porque hicimos como... Hablamos de muchas cosas. Mucho. Pero bueno, un mensaje así como ya para despedirnos. No sé, cuiden a las algas o fíjense, no sé. ¿Qué quieras decir? Algo que no hayamos dicho y que quieras comentar. O sea, solo que nunca pierdan su curiosidad. No importa la edad que tengan. Tengan 60 años, tengan la edad que tengan. Nunca pierdan la curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir viendo cosas, de seguirse maravillando por nuestro alrededor. En los pequeños detalles hay cositas, hay cosas detrás de todo eso. Hay cosas maravillosas en cosas grandes o en cosas pequeñas. Siempre hay cosas que nos van a maravillar y nos pueden alegrar el día simplemente, ¿no? O sea, tal vez no sabes qué es, pero el verlo y prestarle atención es como, qué bonito. No sé qué sea, pero qué bonito. Y sigues tu vida. Sí, pregúntale a tu biólogo de confianza. Exacto, por ejemplo. Sí. No todos tenemos un Pokédex integrado, pero podemos ayudar a saber qué es. Sí, o conocemos a alguien. Entonces, eso es algo de lo que abogamos desde aquí. Consigan un biólogo de confianza y pregúntenle cosas. No va a saber todo, pero conoce a alguien seguro que sí. Siempre conoce a alguien, sí, seguro. Sí, listo. Bueno, esto fue nuestra entrevista con Berenice en la Ciudad de México. Y esa es La Biozona. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter y en todas partes como @labiozona. Y hicimos un TikTok que apenas estamos como descubriendo cómo se hace un TikTok, porque es como de la chaviza, pero @labiozona podcast. Y en labiozona.com para que lean nuestro último blog. A lo mejor te invitamos para que escribas algo sobre cianobacterias. Claro, sí, estaría cool. Listo, entonces esto fue La Biozona. Gracias por sintonizarnos. Bye. Bye.